Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Gente de Opiniones. Estamos en un día viernes. Hoy es un día muy importante porque vamos a hablar de temas que tienen que ver con la seguridad. Y déjeme darle un consejo, porque hoy es día viernes, es día de pago y los ladrones se alborotan, ¿verdad? Como saben que la gente anda su dinerito, hay que cuidarlo. Y mire, ¿sabe qué es lo mejor? Irse directo para la casa, eso es lo más seguro. Para llegar a casa con bien, a ver a su familia y que su dinerito pues no corra peligro. Vamos a hablar de seguridad pública, de convivencia, de justicia, que son los conceptos que se conjugan en la política que ha presentado el gobierno de El Salvador a través del Ministerio de Seguridad Pública, de Justicia y Seguridad Pública, mejor dicho. Es por eso que están con nosotros el doctor Óscar Fernández, quien es asesor en el Ministerio de Seguridad Pública. Bienvenido. Muchas gracias, a tus órdenes. Y también está con nosotros la licenciada Xochitl Marchelli, que también es del equipo de asesores del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Bienvenida. Muchas gracias, buenas noches, un saludo a todas las personas que nos están viendo en este momento. La intención de este programa es que abordemos con un enfoque académico, con un enfoque profesional, el tema de la seguridad, porque vamos a ver, en diversos medios de comunicación se habla sobre esto, pero muchas veces el abordaje que se hace más bien es el corre ve y dile. Uno dice una cosa, otro opina otra, y la cuestión se va en opiniones, y muchas veces se pone a gente a opinar, a expertos, dicen, bueno, yo lo que veo muchas veces son a exfuncionarios que no tuvieron un buen desempeño y quienes están opinando. Pero bien, nuestra intención es que abordemos este tema, que es un tema muy serio, un tema prioritario para todos los salvadoreños y salvadoreñas, y así también lo ha abordado el gobierno de El Salvador a través del presidente de la República, Salvador Sánchez Serén. Vamos a ver cuál es la importancia que tiene el hecho de que se aborde esta situación, este tema, desde un enfoque de Estado. Tal vez si comenzamos con usted, licenciada Marchelli. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, una de las recomendaciones que más se ha hecho, sobre todo en políticas públicas, es que se asuma la responsabilidad como Estado, que el Estado asuma su rol verdadero de hacer, diseñar e implementar las políticas públicas. Nosotros hemos escuchado muchas veces que las políticas públicas deben ejecutarse, deben hacerse, pero a pesar de los años, sobre todo en una política neoliberal, el abandono de las políticas públicas por parte del Estado siempre se está dejando o se entrega a que los particulares, que instituciones privadas no solo opinen, no solo participen, sino que ejecuten políticas públicas. Es muy bien dicho de que las personas, todos los ciudadanos tenemos un derecho que es la Contraloría, pero la Contraloría no significa que ellos deben asumir el rol de Estado de diseñar, hacer y ejecutar políticas públicas. Entonces, cuando nosotros decimos como Estado, es que nos debemos integrar los tres órganos del Estado, porque no solo es parte del gobierno central, del Ejecutivo, sino que también es responsabilidad del órgano judicial, del legislativo y sobre todo parte del Estado, que muchas veces se nos olvida mencionar, es el Ministerio Público. Y aquí viene la persecución del delito, la política criminal, la política de persecución criminal, que tiene mucho que ver con el diseño de las políticas públicas. Doctor. Bueno, la naturaleza del Estado te establece dos cosas. Uno, el Estado es el monopolio de la fuerza, ¿eh? O sea, el Estado impone la ley. Las sociedades no podrían vivir sin un ordenamiento legal. Eso es una cosa. Y dos, el Estado protege derechos. Entonces, la visión de una estrategia y una política de seguridad pública de Estado conlleva, en primer lugar, la protección y garantía de los derechos de los ciudadanos. Libre movilidad, derecho a que no te agredan, etcétera, etcétera, ¿no? Y para proteger eso, ¿sí?, existe la fuerza pública, es decir, que es la que aplica la ley. Y por eso las políticas de seguridad pública no pueden tener otra visión que no sea la visión del Estado. Es decir, no podrían ser privadas, por ejemplo, ¿verdad? Aunque hay intenciones que nos quieren llevar a eso. Aunque en la práctica hemos visto, por ejemplo, que en los últimos quinquenios, qué sé yo, después de la guerra, digamos, después de los acuerdos de paz,
creció un ejército paralelo a la fuerza del Estado de seguridad privada, que incluso es más grande que la misma Policía Nacional Civil. Sí, claro, bueno, existe esa fuerza porque hay una lógica detrás de todo esto, ¿no? Y la lógica fue impulsar la privatización de las instituciones públicas en función del mercado. Entonces había una idea importante de privatizar la seguridad, que ya no sería pública, sino privada. Es decir, tú tendrías que pagar por la seguridad y de acuerdo al monto que pagues, es la calidad de la seguridad que vas a recibir. Por lo tanto, eso frente a la lógica del Estado no tiene ningún fundamento. Y frente a la lógica de los derechos, queda todavía exactamente descontextualizado, es decir, fuera de cualquier lógica. Cuando te digo Estado, te digo derechos, claro. Fundamentalmente, sí. Esa es lo que está planteado de por qué las políticas públicas, y la Constitución lo dice, la seguridad pública es función inalienable del Estado. No la pueden ni transmitir, ni regalar, ni dar un pedazo, nada de eso. ¿Me entiendes? Solo el Estado puede ejecutar políticas de seguridad pública. Ahora, licenciada, la situación que vive el país obviamente es preocupante. Es una situación que a la ciudadanía tiene, pues está cuando se le pregunta, cuando se hacen encuestas, es lo primero que la gente dice, a la par de la situación económica. A juicio de ustedes, ¿cómo es que hemos llegado a esta situación? No voy a plantear la situación de seguridad que se plantea en los grandes medios de comunicación, porque sabemos que hay toda una intencionalidad de presentar el caos. Muchos de los medios se han convertido en voceros del caos, pero la situación real que ustedes la conocen, porque entendemos que el Ministerio ha hecho todo un esfuerzo de mapear el estado de la seguridad. Pero ¿cómo es que hemos llegado a la situación en la que nos encontramos en este momento? Es una pregunta interesante y sobre todo es la que nos deberíamos de hacer siempre que nos sentimos preocupados, porque la sensación de inseguridad no es lo mismo que la situación real. Claro. Cuando nosotros decimos cómo es que hemos llegado y cómo es que se ha descontrolado tanto, el tema es, por ejemplo, cuando nosotros decimos, ¿qué día es hoy? Hoy es día de pago, hay que tener cuidado con los ladrones. Estamos generando ya una sensación de que algo nos puede pasar, aunque de verdad las probabilidades pueden ser de 1 a 100. Eso ya es una probabilidad que genera sensación de inseguridad. También vamos a encontrar que si usted todos los días se levanta y lo primero que le dicen es, mientras usted dormía, sucedieron estos hechos, aunque sea un hecho, sea muy lejos de su casa, pero usted ya se levantó, ya pensó en una preocupación y eso va generando una sensación de caos. Pero vámonos a los hechos reales, porque no vamos a desmeritar ni tampoco le vamos a quitar a la población el hecho que se sienta preocupada de que existan homicidios, de que hayan asaltos, que hayan extorsiones, que veamos a personas sospechosas en la calle. Pero resulta que desde el momento que se abandonan ciertas políticas de prevención, digo porque hemos visto algunas políticas de prevención o timoratas políticas de prevención y en algunas que no son políticas de prevención porque la mano dura en ningún momento fue política de prevención, que así la quisieron manejar, nosotros vamos a encontrar que se han abandonado las reales atenciones a la familia, porque es lo primero que hay que considerar. La familia manda a sus hijos a la escuela esperando que en la escuela se los eduquen, se los formen, les enseñen valores, se los cuiden y regresen a la casa sanos y salvos. Pero las familias no están asumiendo su rol. Entonces, cuando desnaturalizamos las funciones de la familia, del Estado, cuando el Estado solo es a quien le pedimos algo, o el Estado es el único que se llama Estado, pero no controla, no regula el mercado, no regula las calles, las regulan otras instituciones, otras personas, entonces empezamos a encontrar caos y el caos empieza a generar ese descontrol y el aprovechamiento de la delincuencia. Porque desde el momento que empezamos a ver policías, pero los agarramos para otras funciones y no realmente el control territorial, que es lo que pasó en este país, se crea una policía eficiente, con estándares de calidad internacional. Nosotros vamos a ver que por allá de 1998 nuestra Policía Nacional Civil era una de las mejores, en mejor ranking latinoamericano.
Pero empezamos a ver que a partir de esos años empiezan a bajar las cualificaciones de los policías. ¿Por qué razón? Primero, no se les empieza a mejorar su carrera policial. Segundo, no hay salarios competitivos para ellos. Tercero, sus condiciones para ejercer la función pública de seguridad no las tienen garantizadas. Entonces empezamos en un abandono total de una institución importante. Esta institución empieza a abandonar las calles, los territorios, las comunidades. Entonces la población oye lo que los medios dicen, mira lo que los medios le presentan, lo que leen, y en la calle no ven un policía, no ven a un Ministerio de Salud Pública, etcétera, etcétera. Estoy hablando de los años anteriores. Entonces, claro, la gente se siente abandonada. Entonces, por supuesto, la sensación empieza a generar caos, aunque el caos esté lejos de ellos. Puede ser que se acerquen en un grado, en un momento, porque hay comunidades que definitivamente su abandono total ha permitido que la delincuencia no tome posesión ni los domine. ¿Por qué no vamos a decir eso? No es cierto. Llega en un grado de generar miedo. Y eso es lo que la gente tiene en ese momento, mucho miedo de que le pase y de que a quien le pasó le vuelva a pasar. Y que ese es el caldo de cultivo perfecto para que el claro. crimen se aproveche. desarrolle. Mire, la extorsión, ¿en qué se basa la extorsión? En el miedo. El miedo. Es el miedo. Ahora, lo que sucede, es que esa misma percepción alimentada por todos los días, ese volumen que se le da, hace un par de viernes analizábamos este tema y justamente hablábamos de esa actitud de muertómetro que tienen muchos medios de comunicación. Y esa sensación que genera de inseguridad en la gente y que obviamente se ve reflejado en esa percepción que se refleja en los sondeos que se hacen. Ahora, ¿cuál es su lectura, doctor, de cómo es que hemos llegado a esta situación, a la situación actual que tenemos de la seguridad pública? Mira, independientemente de lo que puedan establecer los medios en la percepción, y lo que muy bien decía la licenciada, no es lo mismo la percepción o el sentimiento de inseguridad que la realidad de seguridad. Siempre una es mayor que la otra. Pero independientemente de eso, el asunto de la violencia hoy en el mundo hunde sus raíces en un problema histórico bastante complicado. ¿Qué es lo que ha sucedido? Primero, el origen de la violencia es multicausal, pero una de las causas que agrava el problema de la violencia es que el modelo económico que fue implantado casi por la fuerza en este país, ¿sí?, que es el llamado modelo neoliberal o de libre mercado, tenía como un eje central de su estrategia debilitar al Estado, porque la lógica era que el Estado no interviniera, ¿sí?, en el desarrollo del mercado. Entonces, era una especie de anarquismo capitalista, ¿sí?, en la que se desechaba el Estado. Entonces, el Estado fue debilitado a través de las privatizaciones, fue debilitado a través de reducir los presupuestos, fue debilitado a través de que la gente no pagaba los impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy, que la situación se vuelve más compleja, los estados lamentablemente no tienen la capacidad de respuesta que se requiere. Pero en este gobierno, precisamente, el enfoque de cambio es ese. El problema de la seguridad pública y la garantía del problema de los derechos pasa por fortalecer o prácticamente repensar el Estado. Es decir, hay que volver a ser el Estado. No puede haber una sociedad sin Estado. Eso no... bueno, las ciencias políticas no comprende eso, ¿no? Entonces, hay una cuestión ahí causal y la otra es una explicación de lógica de la planificación. Cuando los problemas, que son procesos históricos, se acumulan en el tiempo, se agravan, se complican,
Por lo tanto, hoy estamos frente a un problema tan grave y tan complejo que necesita soluciones complejas. Nadie puede venir a plantear aquí, ¿sí? Soluciones mágicas. Claro, soluciones mágicas no hay y lamentablemente en las campañas electorales eso es lo que se hace, ¿verdad? Irresponsablemente, totalmente irresponsable. Sí, el tema en realidad es de la seguridad, es un tema recurrente en las campañas y se utiliza, claro, sobre todo quien está en la oposición lo utiliza para demostrar o querer mostrar, como se está comenzando ya. Dicen que esta frase que dijo el arzobispo, casi que pareciera que es devela una intencionalidad de cómo se pretende manejar el tema, y que ya bien los medios de comunicación y los analistas de derecha lo han tomado, y los políticos de derecha lo han tomado para señalar eso. Yo creo que lo que dijo el arzobispo es un mal chiste, que no dio risa, es así de sencillo. A mí me gustaría decir algo con mucho respeto, claro, son autoridades religiosas, claro, líderes históricos en relación a la iglesia presente reconocidos en la Constitución, por eso es que tienen esa voz y se les busca, ¿verdad? Además recordemos como un día como hoy que nació Monseñor Romero, también él fue líder, también sigue siendo líder con su voz y su palabra, y no vamos a desmeritar por eso la posición de la iglesia, pero sí quisiera decirle a la gente que por qué los líderes religiosos de cualquier denominación o iglesia hablan así, porque la Biblia es así. La Biblia en su Apocalipsis siempre va a generar los peores temores a la población. Entonces, claro, ellos van a advertir el peor escenario porque es la forma en que le dicen, conviértete porque Cristo viene pronto, ¿verdad? Entonces nos van a decir como gobierno, como Estado, como personas, estamos tan mal que tenemos que dar un giro y un cambio. Yo lo tomo así. Yo lo tomo como un llamado no real porque no estamos en un estado fallido. Si estuviéramos en un estado fallido, a mí me gustó algo que Lorena Peña dijo, entonces la iglesia está fallida también, porque un estado fallido es que todos estamos fallando. Yo creo que él quiso decir, hay algo que está fallando y no está funcionando, pero lo que no está funcionando es la articulación. Primero es la articulación entre los órganos, instituciones del Estado, pero también la articulación con las comunidades, porque se le ha visto al Estado como un ente separado de la comunidad y la comunidad se lo ve como enemigo. Pero también vamos a encontrar que tenemos una empresa privada que cuando le estamos hablando que necesitamos recaudar más fondos para verdaderamente implementarlo en políticas públicas, dice, no, eso es contrario. Cuando oigan bien, la palabra es impuestos, a nadie le están diciendo que le gusten, porque son impuestos, su palabra lo dice, y además en el derecho, por como abogada que conozco, los impuestos nunca fueron concertados. Estamos en un país democrático y los estamos concertando, pero con la claridad que el Estado debe de obtener los recursos del que más tiene. Y ya lo decía el doctor, es decir, el problema es complejo, necesita respuestas complejas. Respuestas complejas, no vamos a estar tampoco timoratamente diciéndole a la gente, usted asuma, usted en su casa ponga más seguridad, ponga más alambre razor, mientras el Estado busca de qué manera convence a la empresa privada que pague más. No podemos seguir en ese estado así pasivo. Alguien que tiene que pagar más, y no pagar más por la seguridad, pagar más por todo, porque aquí se necesita no solo seguridad, se necesitan proyectos sociales. Queremos niños y niñas que no migren, necesitamos políticas públicas para ellos. Queremos que más personas aquí se cualifiquen y haya más mano de obra, como llama la empresa privada, o verdaderamente personas profesionales. Necesitamos invertir. La Universidad Nacional tiene una demanda de jóvenes y jovencitas, pero no hay capacidad de darles una beca. Y ellos tampoco tienen la capacidad de pagar y tampoco tienen un empleo. Entonces, ¿quién debe asumir eso? El Estado. ¿De dónde lo va a hacer? Con sus impuestos. Ahora déjame aclararte. Solo vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos me gustaría que enfocáramos este concepto que la política tiene como eje fundamental, que es el de la participación, la convivencia, la participación de la ciudadanía, de las comunidades en este tema.
de la seguridad y la justicia y por supuesto la convivencia. Cuando regresemos se nos va a incorporar también el licenciado Luis González, investigador y académico. Pero ahorita vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más. Esto es Gente de Opiniones. Bueno, seguimos con Gente de Opiniones, estamos hablando seriamente, muy profesionalmente sobre el tema de la seguridad ciudadana, el tema de la convivencia. Ya está con nosotros el licenciado Luis González, investigador y académico de la UCA. Bienvenido. Buenas noches, gracias. Bienvenido. Bueno, el doctor Fernández quería agregar un elemento cuando estábamos hablando de la situación del Estado y de cómo es la participación que debe tener en el desarrollo de las políticas públicas. Sí, tal vez en referencia a lo que decía el representante de la Iglesia Católica aquí en este país, ¿no? No olvidemos que los estados, desde que se crea el Estado moderno, el Estado se escinde de la religión. Los estados son laicos, no tienen religión, ¿me entiendes? Entonces no podemos nosotros enfocar al Estado desde un punto de vista religioso. Tenemos que enfocarlo desde un punto de vista estrictamente político y consecuentemente de derechos. Ese es el punto fundamental. Entonces a mí, cuando un clérigo opina de política, me parece que está entrando en lo que no es su misión y su conocimiento de verdad, ¿verdad? Es más, el derecho canónico no se aplica adentro del Estado. Listo. Luis González, hemos visto la propuesta que ha hecho, bueno, la política que presentó, mejor dicho, el presidente Salvador Sánchez Serén, y hay un enfoque bien interesante con respecto a la convivencia, a lo comunitario, a las comunidades, a la gente. ¿Cómo ves este enfoque? Ya hablábamos anteriormente con la licenciada y el doctor Fernández, de cómo se llegó a esta situación, cómo el Estado se ha venido debilitando y la situación del país ha venido enrumbándose de tal suerte que llegamos a esta situación que tenemos de inseguridad, agravada con que lo que hablábamos hace un par de viernes, de la actitud de muertómetro de los medios de comunicación que muchas veces generan esa sensación de caos en la población. Como yo lo veo, la seguridad pública tiene dos componentes. Uno es el componente del Estado, que tiene responsabilidades constitucionales para atender a la ciudadanía en materia de seguridad y otras materias, educación, salud, vivienda. En el tema de seguridad, el otro elemento es la comunidad. Es la comunidad la que tiene que participar y asumir, un rol muy activo a nivel de organizaciones de barrios, comunitarias, locales, ¿verdad? Para participar en todas las dinámicas de seguridad pública, que van, por ejemplo, con la recuperación del espacio público, que es un tema que las comunidades, con el tema de la privatización y el miedo alimentado por los medios de comunicación, fue alejándose del espacio público. Es necesario recuperar el espacio público, las casas comunales, las canchas, ¿verdad? Todos los espacios de convivencia, cotidiana, que históricamente en El Salvador han sido muy fuertes. En los 70, en los 60, incluso antes de la guerra, y cuando la guerra comenzaba, la vida comunitaria en el país era muy intensa. Fiestas comunitarias, fiestas en las casas comunales. Eso de pronto comenzó a decaer. Y sin ese componente de participación popular, las diversas manifestaciones que ésta tenga, no puede el Estado hacer la obra que le corresponde en una democracia, porque un Estado autoritario obviamente puede hacerlo sin contar con la gente. Puede imponer recetas de seguridad pública, puede mandar a fusilar si así lo desea, ¿verdad? Un Estado autoritario, pero un Estado democrático tiene que contar con el respaldo social. Este es el marco del esfuerzo del presidente Sánchez Serén en su visión de política de seguridad pública. Tiene que ver con el tema de buen vivir, no olvidemos eso lo comentamos la otra vez aquí, y el buen vivir es como su gran, filosofía o su paradigma, dice él, de cómo se debe buscar la felicidad ciudadana, ¿verdad? Asegurando que la gente no solo tenga una seguridad óptima en su vida comunitaria, sino una buena alimentación, una buena educación, una seguridad básica alimentaria, una seguridad sanitaria básica,
Estos elementos, digamos, van a ir confluyendo para asegurar esta visión integral de la seguridad pública, porque creo que nos enfocamos demasiado en la seguridad pública como un elemento de riesgo ante ladrones o secuestradores o extorsionistas. La seguridad pública tiene que ver también con deslaves, con erupciones volcánicas, con lluvias intermitentes, con que no llueve, pero con terremotos, con temblores. Estos elementos van poniendo a la población en situación de vulnerabilidad. El Estado debe atender, digamos, todas estas manifestaciones de la seguridad ciudadana, y entre esas la seguridad pública ante la delincuencia y el crimen es obviamente importante. Ahora, licenciada Marchelli, hay quienes, bueno, no hablemos de la percepción y de la sensación, sino hay comunidades que realmente están en situación crítica con respecto a la inseguridad. Hay barrios, colonias que son realmente, que es un atentado salir a las 6, 7 de la noche. Es decir, existen zonas así. Entiendo que el Ministerio ha hecho todo un esfuerzo por mapear y tiene una perspectiva ya bastante clara de por dónde es que está territorializado el fenómeno de la delincuencia y de la criminalidad. Ahora, ¿cómo lograr ese buen vivir del que nos habla González? ¿Cómo lograr esa convivencia ciudadana? ¿Cómo recuperar esos espacios públicos cuando se tiene realmente esa situación donde, por ejemplo, hay muchas pandillas, que hay tráfico de drogas, que hay menudeo, que hay ese tipo de situaciones, que hay extorsión? Cuando está, por ejemplo, en ese tipo de barrios, colonias, comunidades que realmente la delincuencia está. ¿Cómo llegar con ese mensaje cuando la situación en algunos lugares entiendo que es bastante delicada? Bueno, primero, la pregunta es bien concreta, pero las respuestas para esto, como ya lo dijo el doctor Fernández, y el estudio, el análisis que ha hecho la política, porque hay que aclarar que una política pública no solo se basa en estrategias inventadas o en operativos o en tácticas, sino que se basa en todo un diagnóstico, un mapeo situacional de sensaciones, de realidades y de hechos. Eso nos manda a que el Ministerio, aparte de haber hecho ese diagnóstico de cuáles son los municipios con más incidencia delincuencial, como los municipios con menos incidencia y menos homicidios o 0 homicidios, porque hay que decirlo, hay municipios que tienen 0 homicidios, pasa también por evaluar qué es lo que sí funciona. Entonces eso nos manda a decir, bueno, si aquí esto está funcionando y allá también hay y no funcionó, o si no hay, si podría implementarse y eso también podría contribuir. ¿A qué me refiero? Trabajar con las comunidades también es otra vez reeducar a las personas. Primero es decir que no solo tienen que estirar la mano y pedir. Cuando nosotros decimos que las políticas públicas son de Estado, es que todos debemos cooperar, colaborar y es obligación del Estado. Pero también queremos aclarar que la participación de la comunidad no solo es hacer meros receptores, ni a decir esto me gusta, esto no me gusta, o como lo hicieron me parece que lo pudieran haber hecho mejor, sino que también ser parte de la solución de los problemas. Pero yo quiero poner un ejemplo claro. Las urbes, ¿qué fue lo primero que se empezó a hacer con las privatizaciones o con los nuevos modelos modernos que tenemos? Dejamos los parques o los espacios públicos por mall o centros comerciales. ¿Qué es lo que ofrecen los centros comerciales? Le ofrecen parqueo y vámonos a los parques. ¿Tienen parqueos nuestros parques? No, no los tienen. Usted va y se va con un gran miedo si deja su carro en la calle, entonces ¿cómo lleva a sus hijos, a sus hijas a divertirse en un espacio al aire libre? Los centros comerciales no son espacios al aire libre y todos tienen tiendas de consumo. Porque nos volvimos un estado en el cual la remesa nos volvió consumistas. Entonces, claro, la gente le fue bien fácil ir a un lugar a donde tenía todo, tenía alimentos, consumo, algunas gradas y caminatas, encuentros con otras personas, y empezó a hacerse más pasivo y consumista. Desde el punto médico hasta afectación hay, ¿verdad? La salud, el que usted ya no se recree en espacios abiertos. Entonces, eso empezó a decir que usted negara la posibilidad de trabajar por el ambiente comunitario y del buen vivir. Ya no me interesa qué le pasa al vecino. Luego empezamos a ver también el tema de... Bueno, muchas veces ni conocemos a los vecinos, es decir, vivimos en un lugar y a veces en la mañana, buenos días, ¿verdad? Porque coincidieron en que salieron a la misma hora del trabajo.
Mira, eso tiene una explicación cultural, antropológica, etcétera, etcétera. Es decir, este tipo de sociedades que se construyen a partir de lo que es un modelo neoliberal, que no es solo un modelo económico, sino que es un modelo de cultura, en lo que algunos estudiosos llaman el posmodernismo, ¿sí? O la época posmoderna. Uno de los pilares, uno de los valores pilares es el individualismo, ¿entiendes? O sea, en esta sociedad soy yo, luego yo y por último yo. El concepto solidaridad, el concepto comunidad no existe, ¿entiendes? Es decir, es la máxima expresión del individualismo que promueve el capitalismo. Es la máxima expresión, lo cual es contrario a lo que profesan las ideas socialistas, ¿no? El colectivo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos aquí a estas alturas en El Salvador, después de una guerra, después de gobiernos autoritarios, después de una gran fractura social fenomenal, sin antecedentes en la historia, promovidas por un modelo económico? ¿Qué es lo que tenemos? Violencia. Pero la violencia, que muchas veces se expresa en una figura geométrica que se llama espiral, que pareciera ser que no tiene ni principio ni fin, tiene un principio. Y hay una violencia primera, y es la violencia que ejerce el sistema sobre las personas. Lo demás es violencia contestataria. Y entonces ahí comienza, o sea, el sistema violenta a las personas responden con violencia, el sistema con más violencia, etcétera, etcétera. Y lo que tienes es esto, un círculo vicioso que no para jamás. Tenés que cortar ese círculo vicioso. Y ese círculo vicioso está en las causas, ¿verdad? En las formas del Estado, en las formas en que se concibe al ser humano, etcétera, etcétera. En todas esas concepciones, ¿verdad? Que toda la teoría del libre mercado las cosifica, ¿sí? O sea, alguien dijo, dejamos de ser el Homo sapiens y nos convertimos en el Homo economicus. Homo cosa. Sí, claro. Ahora, Luis, ¿cómo romper entonces ese círculo vicioso? ¿Cómo romper esa espiral que no tiene cabeza ni cola? Hay diversas vías y no son fáciles. Sociológicamente, el Estado debe fortalecerse y asumir un papel, digamos, de conductor de un nuevo país. Si un Estado fortalecido a nivel institucional, a nivel financiero, de recursos humanos, redefinido en sus responsabilidades sociales, difícilmente el país va a cambiar. Se necesita una sociedad más organizada, más comprometida con un proyecto de vida distinto al que tenemos, no consumista o menos consumista. Hay que consumir, obviamente, el consumo no se puede erradicar de la sociedad, pero sí el consumismo. Menos individualista, ¿verdad? Sin que socave al individuo en lo que tiene de distinto de los demás, ¿verdad? Con énfasis en la parte solidaria de la convivencia. Una mayor protección de los recursos naturales, una nueva visión de naturaleza. No podemos ir viendo la naturaleza como un objeto de expoliación, ¿verdad? Una nueva concepción de la salud, ¿verdad? Que comienza por lo que comemos. En fin, la forma de ir cambiando esta dinámica violenta a nivel estructural que menciona Óscar y que genera muchas otras violencias es a partir de hacer intervenir muchos factores. Creo que las personas debemos jugar un papel importante a nivel individual, cambiando la forma de ver la vida que tenemos. Los salvadoreños no somos algo de lo cual tengamos que estar orgullosos, tenemos un montón de problemas. Somos muy agresivos, somos competitivos en extremos, somos bastante hedonistas, somos pasivos hacia el que está arriba, pero muy violentos hacia el que está abajo. Es una visión muy jerárquica de la cultura. Sin este cambio en las personas, sin este nuevo rol del Estado, sin este cambio en la visión de la comunidad, difícilmente el país va a cambiar. Estamos hablando de cambios de envergadura, porque es de envergadura lo que nos hicieron. Pasamos de gobiernos autoritarios que nos marcaron fuertemente en la visión de país, hacia gobiernos neoliberales, que nos pusieron al mercado como eje de todo, ¿verdad? Entonces, romper con esas dos tradiciones, autoritaria y de mercado, va a ser bien difícil. Será un cambio muy drástico. Ahora, ¿la política que ha presentado el presidente va en esa dirección?
Correcto, eso es lo que quiero agregar, que cuando decíamos que hemos hecho un diagnóstico, pasa por todo ese estudio filosófico, antropológico, y que no podemos perder de vista, en primer lugar, que romper estos modelos económicos no son de en 100 días, en 5 años, ¿verdad? Llevan un proceso, pero esta política sí tiene un componente transformador. Se lleva en 5 ejes, por supuesto. Lo primero es la prevención, pero la prevención no vista de ir a solo registrar muchachos, ponerlos contra la pared, subirse a los buses, esos planes que estamos acostumbrados a ver que no necesariamente son prevención en su primer grado, ¿verdad? Porque ya anda buscando un hecho delictivo, no está previniendo que no suceda el hecho delictivo, está previniendo que no ataquen a un ciudadano. Entonces no es la verdadera prevención, sino que estamos hablando de aquella prevención e intervención en las comunidades. Primero fortalecer a las comunidades, fortaleciéndolas ¿cómo? Motivándolas nuevamente a la organización comunitaria, a la organización de resolución de sus problemas y de participación en la solución de sus problemas. Parte también en la intervención del Estado integralmente, buscar no solo a la policía como un ente de solución de problemas de seguridad, sino que también buscar a toda aquella integralidad, por ejemplo, cuando decíamos que hay lugares o comunidades que han sido abandonadas por el Estado porque renunció en un momento en su achicamiento, ya no tuvo capacidad de llegar, y teníamos solo hospitales centrales o unidades de salud muy lejos. Escuelas están, y eso está marcando hoy la diferencia, escuelas en una zona y en otra zona que son complicadas por la seguridad, como usted decía, donde no se puede salir. ¿Pero por qué? Porque nunca se previó que los centros educativos deben ser cercanos a la comunidad y no la comunidad buscar el centro educativo. Aquí teníamos una política social antes de gobiernos neoliberales o de corte liberal. Teníamos un Estado benefactor, pero el Estado benefactor esperaba que el ciudadano lo buscara y no el Estado buscara a las personas. Entonces nosotros estamos tratando de empezar a cambiar. Si ustedes ven, los ecos comunitarios de salud pública no están esperando que el ciudadano vaya. Ellos van, eso ya es un cambio de paradigma. Ahora la policía comunitaria, nuestro modelo que no ha sido visto ni posicionado como debe ser, dicen cualquier cosa menos lo que es eso, es ir al encuentro de la comunidad, quedarse con la comunidad y empezar a resolver con la comunidad sus problemas. Entonces, si ustedes ven, cambia el paradigma, ya no es yo voy a poner la denuncia a la policía, ya no es que la gente diga, mire, es que si voy y denuncio se van a dar cuenta, no, porque el policía va a pasar todos los días por su calle, por su comunidad, entonces ya no es quién dijo qué, el policía se dio cuenta porque está en la comunidad. Luego tenemos también que los centros educativos van a empezar a hacer su cambio. Los docentes no son docente aula, son docente por alumno, por alumna. Es que el docente empieza a interesarse no solo por enseñar y cumplir un plan educativo, sino que porque verdaderamente sepamos qué grado de competencias adquirió este chico o esta chica en el aula. Ya no es graduarlo con honores, sino decir verdaderamente esa persona está apta para. Esos cambios de paradigma llevan primero momentos difíciles, como él dice, porque va a hacer cambios de ruptura personal, pero también institucional. Y tenemos a muchos funcionarios, empleadas públicas en un pasado que no lo hacían, entonces la costumbre se hace ley, dicen por ahí, entonces la gente está acomodada. En primero tenemos que sacudir a este personal y empezar a decirle que cambie. Y eso es lo que la política está motivando, y eso lleva a una reestructura y un rediseño institucional, que es uno de los componentes muy importantes de la política. Bueno, vamos a hacer otra pequeña pausa. Cuando regresemos, me gustaría que nos enfocáramos justamente en cómo ha sido recibida esta propuesta, pero más que eso, en cómo es realmente el concepto, sobre todo este de la policía comunitaria, que es el que creo que ha generado como más pues, reacciones, comentarios, porque es algo que obviamente nunca se ha visto en nuestro país. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
Bueno, continuamos con más de Gente Ve Opiniones. Estamos conversando sobre seguridad ciudadana y este enfoque que nos plantea la política de justicia, seguridad y convivencia. Doctor, el tema de la policía comunitaria creo que es el que más ha dado de qué hablar. Sabemos que no ha sido interpretado adecuadamente. Hablando así en términos que la gente entienda, ¿cuál es el cambio que se va a poder observar, digamos, en el rol que va a tener la policía y su relación con la comunidad bajo este concepto? Dentro de los avances de la democracia en el mundo, siempre el Estado, en su monopolio del uso de la fuerza, se ha redefinido que ese uso de la fuerza debe ser la última razón. Yo tenía un profesor que decía hay que cambiar la razón de Estado por la razón de la humanidad. Entonces, en ese enfoque, la policía siempre usa la fuerza, pero se convierte también en un elemento dinamizador de las comunidades. Porque policía viene de la palabra griega polis, o sea, ciudad, conjunto, comunidad. Entonces realmente la policía pertenece a las comunidades. ¿Sí? El concepto de policía acuartelada, el concepto de policía militar fue utilizada en los gobiernos autoritarios, ¿entiendes? En las dictaduras militares, porque el concepto del Estado policial que viene del siglo XIX precisamente establecía que el uso de la fuerza del Estado era en función de la protección de un Estado de Derecho que fue diseñado para proteger el sistema de producción capitalista. No fue diseñado para proteger a la gente. Nosotros estamos tratando de corregir esa falla histórica en el sentido de que la policía va hacia la comunidad para trabajar con la comunidad. El policía, si no entiende a la comunidad, no entiende el problema ni de la democracia ni el problema de la delincuencia. El policía, si no convive con la comunidad, no entiende las necesidades de la comunidad. Entonces el policía deja de ser el castigador para convertirse en un líder que forma parte de la comunidad. Entonces, en ese sentido, la democracia que estamos tratando de consolidar nosotros, la policía juega un papel dinamizador de las comunidades en cuanto al problema de la resolución de conflictos, que es una visión alternativa a la tradicional visión penalista, punitiva, de la política en estos países, en donde todo se resuelve a través del castigo, de la pena, etcétera, etcétera, lo cual está demostrado que no es eficiente. Tan es así que tenemos esa cultura en el pueblo. Tú le preguntas a la población, ¿y ustedes cómo resolverían el problema de las maras? Matándolos. Aquí deberían de poner la pena de muerte. Mire, dijo un señor, aquí deberían de cercar ahí donde están las maras y matarlos a todos. Y se acabó el problema. Sí, se escucha de todo. Se escucha de todo. Pero fundamentalmente se escucha eso. Sí. ¿No? ¿Me entiendes? Claro, uno se explica por qué la gente plantea esas cosas. Pero precisamente la policía comunitaria cumple la función de ayudar a la cohesión social, que muy bien decía Luis. En este país la cohesión social se rompió. En un momento determinado se rompió. Y ahora tenemos que volver a esa cohesión social, que es la que le da la verdadera fuerza al Estado. Ahora, obviamente la población y quienes viven en zonas difíciles, en comunidades difíciles, donde la situación es grave, obviamente pueden preguntarse, bueno, ¿y aquí cómo va a ser posible esto si aquí lo único, como dice el doctor, si aquí lo único que funcionaría es que los matemos a todos? Cuando hay ese nivel de desesperanza, digamos, en la comunidad, ¿cómo pues, lograr que este concepto realmente permee? De nuevo hay elementos variados en esto. Está el tema de un policía que recupere el espíritu de la PNC original,
Creo que está volviendo al espíritu de la creación de la policía. De pronto la policía se salió del cauce con el que fue creada y se convirtió en un cuerpo tradicional, ¿verdad? En la época de Rodrigo Ávila la policía fue un cuerpo muy tradicional, parecido a la antigua Policía Nacional, ¿verdad? En muchos elementos. Creo que la policía recupera ahora, la PNC recupera este espíritu de su vinculación comunitaria. Eso supone para el policía ganarse la confianza del ciudadano, no solo con eficacia para combatir el crimen, sino con su capacidad de diálogo, como que son dos elementos que van muy a la par, ¿no? La capacidad de ejercer, digamos, la violencia cuando haya que ejercerla, en el marco de la ley, pero también la capacidad de dialogar y resolver por la vía negociada conflictos comunitarios. Ese es un elemento. El otro elemento es el elemento cultural. Creo que las comunidades tienen que vivir un cambio cultural muy intenso, que les lleve también a ser más respetuosas del otro en las comunidades. La insolidaridad es muy fuerte en El Salvador. La poca fraternidad que hay en las comunidades es muy fuerte. El descuido hacia el otro, hacia los débiles, los niños, los ancianos, es muy fuerte. Hay que recuperar ese elemento, digamos, de cultura que hace que la escuela juegue un papel importante. La compañera habló de la escuela y de la educación. En efecto, la educación tiene que redefinirse en función de una dinamización de la vida comunitaria. Y justamente el modelo de escuela inclusiva de tiempo pleno apunta precisamente a eso. Hacer del docente una persona que, además de conocer mucho de su disciplina, tenga una capacidad de ética y de compromiso con las comunidades que lo vinculen a la comunidad. Entonces, la escuela es un papel importante en esta, digamos, en esta dinámica de fortalecimiento de la vida comunitaria. Los medios de comunicación. La escuela compite ahora con los medios de comunicación, compite con la iglesia o con las iglesias, ¿verdad? Escuchaba cuando estaba allá antes de entrar el tema del Estado fallido. En realidad, y no quiero perder la oportunidad para decir que es un concepto que se ha puesto de moda últimamente, ¿verdad? Y que el arzobispo me parece que ligeramente, sin saber del tema, lo lanzó, ¿verdad?, a la esfera pública. Yo siempre he creído, y al ver el video se nota que Sí. Para mí fue una ligereza. Exacto, fue una... Que fue muy bien aprovechada por la oposición, por la derecha, por los medios que responden a la oligarquía. En los 90 se puso de moda estado de desorden, que fue otra palabra que se puso de moda para referirse a estados que habían colapsado en su capacidad de asegurar la seguridad pública. El estado fallido es un estado que en teoría ha colapsado en su capacidad de controlar a la sociedad, de controlar el crimen y que está desbordado. Eso no está en El Salvador. Entonces eso no, ni en ninguna parte del mundo, creo yo. Pero ni siquiera los países que han estado en guerras muy intensas han llegado a estos niveles de deterioro que el Estado tenga una nula capacidad. Entonces eso para decir un poco este tema, ¿verdad? No quería dejar de mencionar lo que fue una ligereza, fue un error, ¿verdad?, que una persona de iglesia sin saber hable de cosas que no sabe. Pero eso es muy común en El Salvador. Claro. A propósito de cómo gente de iglesia o de medios de comunicación influyen en la ciudadanía, lanzándoles cosas a la gente y la gente las comienza a repetir y a pensar que son correctas, pero son equivocadas. O llevando a los medios de comunicación, a foros como este, Exacto, a supuestos expertos, a analistas, que muchas veces lo que vemos son exfuncionarios que han estado vinculados a la seguridad pública y que, bueno, son parte también de cómo se llegó a este punto. Entonces cierro Ahora, nada más un poquito, que dale. los medios de comunicación jugarían un papel importante también en esta nueva cultura que tenemos que crear, con mayor responsabilidad en lo que dicen, en quién invitan, a quién invitan, ¿verdad?, y en las opiniones que van lanzando a la ciudadanía. Ahora, licenciada Marchelli. Además, déjame agregar Dale. una cosa. El concepto de Estado fallido no es un concepto científico. Un concepto No inventado. existe en las ciencias políticas. Se ponen a citar algunos a ciertos sociólogos como Weber, pero Weber no habla de Estado fallido. Él habla de otro problema que se llama la anomia. El no cumplimiento de la ley. Ahora, licenciada Marchelli, poniendo la pregunta en otra perspectiva, la que hacía a Luis, ¿cómo? Bueno, yo sé, y por el trabajo periodístico sabemos que hay municipios, hay comunidades que funcionan, que es una maravilla. Es decir, que uno se admira cómo ahí los muchachos están entretenidos en cosas sanas. ¿Cómo trasladar estas experiencias positivas, que las hay muchas en todo el país, a otros municipios que carecen de esa situación? Bueno, en primer lugar, aclarar que policía comunitaria es una mística, una filosofía que muchos dicen, bueno, ¿qué entendemos por filosofía? Es una forma de pensar y de actuar como pensamos. Porque una cosa es decir, yo pienso tal cosa, pero mis hechos dicen otra.
Claro. Entonces, cuando hablamos de esa mística en la policía es que hay una concepción, pero a la vez esa concepción de trabajo la ejecutan, la hacen y la llevan a la práctica. También decir que de los componentes de la policía comunitaria es recuperar el territorio, pero cuando decimos recuperar es tomar control. Control de quienes viven, cómo viven, ¿verdad? ¿Qué hechos son los que suceden ahí? ¿Cuáles son los más comunes? ¿Cuáles son los no comunes? Por ejemplo, va a suceder un accidente de tránsito en la calle principal, fuera de aquí, las instalaciones, y el policía comunitario sabe que ese vehículo no es de la localidad, no es de la comunidad, entonces él va a resolver con el de tránsito y le va a decir, ese no es de aquí, es externo. Que él diga que va a resolver el problema, pero él no es de aquí, hay que tomarle todos los datos que se requieran. Eso es tener control de su territorio. Por un ejemplo de decir, si en mi comunidad hay adultos mayores, ¿cuáles son sus propensiones? En un momento dado en esa casa hay una luz encendida a las 2 de la mañana, es un adulto mayor, el policía va caminando, ¿qué sucede en esa casa? Eso puede ser prevención, pero también vámonos al extremo de la eficacia policial. Yo sé que el hijo de doña fulana acaba de salir del penal y lastimosamente en el momento que él sale en esa época se incrementan los índices delincuenciales. No es él, pero son los amigos que lo frecuentan y lo visitan. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? Esas son de las situaciones que el policía debe empezar a tomar y a controlar, que es lo que muchas dicen, mire, la policía comunitaria, escuchaba hoy en la mañana, decía uno de los analistas, entre comillas, que son personas que, valga la aclaración y con la pena del caso, ya estuvieron en el gobierno y ahí no hicieron, no lograron, no controlaron, no disminuyeron, ni eliminaron, ni mucho menos erradicaron el problema de la inseguridad. Decía, mire, eso es para la prevención, para eso nada más, pero no es para el problema que tenemos ahora. Claro, porque siempre hemos pensado así, es que nunca ejecutamos el diseño de policía comunitaria. Ahora, ¿por qué es exitoso o por qué ha sido exitoso algunas iniciativas? Primero es porque la autoridad se involucró con la comunidad con la autoridad y trabajaron en conjunto. Usted vaya a municipios muy interesantes a donde la juventud está involucrada, participa, se le toma en cuenta, la niñez está en preocupación de qué es lo que sucede, ahí no hay niñez migrante, pero también tenemos proyectos de autosostenibilidad de la comunidad, no están esperando solo donaciones. Entonces uno dice, ¿qué pasó ahí? Primero hay una motivación comunitaria y la autoridad es parte de la comunidad. Entonces es lo que ahora nosotros queremos nuevamente, pero yo quiero dejar algo aquí claro. El Estado no puede renunciar a su loable e irrenunciable labor de decidir las políticas públicas y lo que hay que hacer es dejar trabajar al Estado. Y lo que actualmente existe, para mí es una palabra que la quieren involucrar con el fallido, es no dejarla actuar. Cada cosa que lance, que propone y que dice, que actúa, no está, no se puede, no hay que hacerlo, porque no lo quieren dejar actuar. Entonces, lo primero es dejar hacer. Si antes no hice, hay que dejar hacer para que otros resuelvan, y en este caso son las personas que están tomando decisiones actualmente. Bueno, con esa idea nos vamos a quedar y yo sé que podríamos pasar hablando aquí horas y horas, porque el tema definitivamente es apasionante y es de palpitante actualidad, decía un periodista legendario en nuestro país. Y vamos a seguirlo haciendo, pero en otra ocasión, así es que la invitación queda abierta para que en otro momento nos encontremos en este foro y podamos seguir conversando sobre este y otros temas importantes acerca de la convivencia ciudadana. Muchas gracias a los tres. Gracias. Okay. Y a ustedes, amigos y amigas que están ahí al otro lado de la televisión, esta maravilla que nos tiene reunidos aquí, muchas gracias. Pasen muy buenas noches.